con un plan, estamos estableciendo planes cuatrienales de apertura de fosas. El otro día comentaba que quizá nos llevarían unos 6 años la extracción de todos esos restos, pero es una política de Estado y es una política que nos concierne a todos. Yo creo que además tenemos que afrontar esta materia como algo que supere y trascienda a los partidos políticos. Esta es nuestra memoria, la memoria de todos los españoles y de las españolas. Es la memoria democrática, es nuestra dignidad democrática, es una victoria de la democracia y así lo tenemos que ver todos. Y esto además nos lleva indefectiblemente a la Constitución del 78, porque esa Constitución es un mandato para nosotros para hacer todo esto. Muchísimas gracias. Que sale hoy publicada respecto al partido Vox, los Monteros, esos logs, supongo que conocéis. Sí. Es verdad, y además lo triste es que no es la primera vez que sale alguna irregularidad, yo voy a llamarle irregularidad de momento siendo riguroso, con respecto a temas inmobiliarios de esta familia. Yo siempre digo lo mismo: en primer lugar, presunción de inocencia, y en segundo lugar, que la justicia, o en este caso la administración local, haga su trabajo, y en función de ese trabajo que realice, de ese expediente, de ese eventual expediente que se pueda abrir, juzgaremos al final. Pero ya digo, es bastante sospechoso que en poco tiempo se hayan descubierto 2 casos similares de irregularidades urbanísticas de los que en principio pretenden salvar a España. Gracias. Gracias. Este parque de la Segunda República de Leganés, para mí como alcalde de Leganés y como secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Leganés, es una satisfacción recibirles hoy aquí. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida, y en especial a José Manuel Franco, a nuestro secretario general, y a nuestra ministra de Justicia, Dolores Delgado, que hoy nos acompaña en este acto. Quiero decirles que hoy me siento muy orgulloso de ser socialista, y me siento muy orgulloso de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Pedro Sánchez y de nuestra ministra de Justicia, de Dolores Delgado. Quiero darles también la bienvenida, en especial a los diputados que nos acompañan, a Rafa Gómez, a Ana Jalou, a José Ángel Chamorro, y no sé si hay alguno más, también a nuestro exalcalde José Luis Pérez Raez, que fue el artífice de la construcción de este parque. Como decía, nos encontramos en el Parque de la Segunda República, una Segunda República que se truncó por el golpe de Estado del general Franco, que devino después una guerra civil, y bueno, pues todos sabemos que se inició una época de terror, falta de libertades, de dolor, de tristeza, de una profunda depresión a todos los niveles. Para nosotros este acto es simbólico. Es verdad que hay elecciones el próximo 10 de noviembre y que queremos, bueno, pues que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de gobierno, pero este acto lo habríamos hecho de igual manera sin elecciones generales, porque, como decía, nos sentimos muy orgullosos de ese paso adelante en la democracia que se produjo el pasado jueves. Sin más, le dejo la palabra a Juan Pedro Rodríguez, que es un vecino nuestro, un compañero, profesor de Historia de la UNED y familiar de uno de las víctimas de uno de los campos de concentración nazis, el campo de Dachau. Va a intervenir porque es un familiar, ¿no?, de una de las víctimas, como decía, y también porque estamos junto a un monolito que está aquí detrás de nosotros, un monolito en homenaje a uno de los leganenses, que cuando se construyó un monolito solo se conocía este caso, que tuvo que huir del horror franquista, de la persecución de Franco hacia los perdedores de la guerra civil, y que acabó, una vez que inició la lucha en defensa también de la democracia en Europa, acabó en un campo de concentración y falleció en el campo de concentración de Mauthausen. Al lado de este monolito, en honor a este vecino, hacemos este acto. Como decía, le paso la palabra a Juan Pedro Rodríguez. Gracias. Vale, muchas gracias, alcalde. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este acto de recuerdo, de homenaje a los republicanos y republicanas españoles que fueron víctimas del nazismo, que fueron víctimas también del nazismo, o que fueron víctimas incluso del gobierno filonazi de Vichy. Nosotros, los leganenses, tenemos conocimiento de causa de ello, ya que el franquismo nos fusiló a un alcalde y luego 3 personas sufrieron el infierno nazi. 2 de ellas murieron y uno pudo sobrevivir con muchísimas secuelas. Antonio Gallego, Gregorio Pérez y Gregorio Luzón. Momento especial el de este jueves, para mí personalmente, además, por 2 razones. Primero, el proceso de exhumación de Franco
que se ha visto ya concluido. Y segundo, la declaración de hijo de predilecto de mi pueblo, de mi tío abuelo. Hoy estamos ante un monumento que recuerda a los deportados del municipio y nos hace recordar a millones de personas que murieron en los campos de concentración y de exterminio del nazismo. No solo españoles, unos 10.000 aproximadamente, de los cuales murieron aproximadamente 7.000, sino también judíos, también homosexuales, también prisioneros políticos y también prisioneros de guerra. Espacios de recuerdo que son totalmente necesarios para que los niños y las niñas de cada municipio un día al año puedan traer un ramo de flores, para que vean que personas de carne y hueso como ellos sufrieron del exterminio nazi. Estamos en 2019, el nazismo estoy seguro de que ya no va a volver, pero existen otras formas de discriminación, existe todavía el mensaje de los deportados, discriminación como el racismo, como la xenofobia, como el machismo criminal que arranca la vida de centenares de mujeres en España. Una labor, la de este gobierno socialista, la de esta ministra, que realmente hay que reconocer. Santiago Llorente, sensibilidad hacia las víctimas. José Manuel Franco, fortaleza. Dolores Delgado, constancia, perseverancia y, como pudimos ver el jueves, también paciencia. Las personas que fueron prisioneros de los campos de concentración no llegaron a salir nunca de los campos. Unos perdieron allí la vida, pero los que salieron vivos siempre tuvieron ese recuerdo y siempre siguieron siendo víctimas del nazismo. Un sentimiento que incluso tenemos los sobrinos, que tenemos también los sobrinos nietos, que tienen los nietos. Una importancia además, la de los sobrinos, muy importante, porque muchas de estas personas fallecieron jóvenes, no tienen hijos, no tienen nietos, pero sí tienen sobrinos y sí tienen sobrinos nietos. Un romano diría la palabra memorare. Es una de las palabras más bonitas que hemos heredado de los romanos, del latín. Nosotros hoy hemos hecho memorare, hemos hecho memoria. Gracias. Tiene la palabra José Manuel Franco, secretario de los socialistas madrileños y diputado de la Junta. Buenos días a todas y a todos. Sí, creo que se me oye bien. Y muchísimas gracias por estar aquí en este acto tan bonito y tan emotivo. Hoy es un día grande para los socialistas y para las socialistas, pero creo que es un día grande también para todos los españoles y todas las españolas de bien, para todos los españoles y todas las españolas que quieren de verdad pasar esa página horrorosa que supuso el golpe de Estado, la posterior guerra civil, y no olvidemos nunca la posterior represión una vez terminada la guerra civil, que esto se olvida con demasiada frecuencia. Hace 2 días tuve la enorme satisfacción de llevar un ramo de rosas a la tumba de las 13 rosas vilipendiadas, por cierto, por un ejemplar innombrable de la extrema derecha. Y allí, ante la tumba de las 13 rosas, tuve ocasión de decir lo que voy a decir hoy ante todos vosotros y ante todas vosotras. No es un triunfo, que lo es también, del Gobierno de España. No es un triunfo, que lo es, del presidente del Gobierno, que se comprometió a algo en lo que muchos no creían. Muchos creían que era algo de cara a la galería. Se comprometió y lo cumplió. No es un triunfo solo, que también de la magnífica ministra, ejemplar ministra de Justicia, una persona con una fuerza increíble, una persona con unos ideales fortísimos y que cree firmemente en lo que dice y luego lo hace. Ha sido un triunfo de todas y de todos los españoles. Un triunfo de la democracia en España. Algunos dicen que esto puede reabrir heridas y es todo lo contrario. Esto lo que hace es el principio de la cicatrización de todas las heridas. Y digo el principio porque aún queda un camino por recorrer. Esto era lo más simbólico, esto era lo más sangrante. Esto era algo que no ocurría en ningún país democrático de Europa, en ningún país. Tenía un mausoleo la persona que provocó cientos de miles de muertos. Era una auténtica anomalía histórica que había que corregir. Y qué curioso que haya sido un gobierno socialista el que lo haya hecho. Qué curioso que haya sido un gobierno socialista. Pero digo que queda mucho camino por recorrer. Todavía hay miles de personas en fosas comunes en muchas cunetas. Todavía hay miles de familiares que esperan algo más del Gobierno de España. Pues que tengan la tranquilidad que el Gobierno de España va a seguir en esta línea, como acaba de anunciar la ministra en rueda de prensa.
Este gobierno de España se ha comprometido con la memoria histórica, se ha comprometido con las víctimas del franquismo y va a seguir adelante por algo muy concreto y que todos sabéis, por dar cumplimiento al artículo 10 de la Constitución que habla de la dignidad de las personas. No puede haber dignidad hasta que no se repare esta auténtica injusticia histórica. Y el gobierno de España está en esa línea y va a seguir en esa línea, que no les quepa la menor duda. Y permítanme que hable muy brevemente de algo que va a ocurrir el día 10 de noviembre. El día 10 de noviembre tenemos elecciones. Vamos a ganar. Y vamos a ganar, efectivamente. Pero si antes estábamos convencidos de que íbamos a ganar, no solo por el tema de Francisco Franco, que voy a hacer un breve paréntesis para decir que al respecto del traslado del dictador, de los restos, ha habido una resolución de Naciones Unidas de hace años donde se recomendaba ya que se trasladasen los restos. Ha habido una resolución del Congreso de los Diputados de hace 2 años donde también por unanimidad se declaró la conveniencia de este traslado, pero como decía hace unos segundos, ha tenido que ser el gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido que ser el gobierno de Dolores Delgado la que ha tenido la valentía, la decencia y la determinación para llevarlo a buen puerto. Y hablo ahora de las elecciones del día de noviembre muy brevemente. Lo que ha sucedido estos días tiene que ser un acicate más para llamar a la participación. Es esencial la participación. A nosotros no nos gusta volver a votar, porque ya habíamos ganado las elecciones y porque ya con 84 diputados habíamos realizado cosas que en muchos años del gobierno del Partido Popular se habían destruido, y me refiero a temas muy concretos del estado de bienestar. No necesitábamos otras elecciones, porque ya habíamos ganado, pero necesitábamos y necesitamos ahora más que nunca un gobierno fuerte. Necesitamos estabilidad, necesitamos confianza, y por eso tenemos que ir a elecciones el día 10 de noviembre. Pero si habíamos hecho lo suficiente como para merecer la confianza de los españoles y a las españolas, si hemos hecho lo suficiente como para que todas las personas que nos han votado vuelvan a votarnos, tenemos que salir a la calle a pedir el voto de nuevos votantes que hasta ahora no han confiado en nosotros y que estos días le hemos dado una prueba más de que los socialistas solemos cumplir nuestras promesas y los socialistas sabemos estar a la altura de las circunstancias y sabemos captar la necesidad de las personas. Somos un partido con 140 años de historia. Somos un partido que debemos, y lo hacemos, traer estabilidad a España. Creo que tenemos ya acreditada la suficiente confianza en los ciudadanos para salir el día 10 con el máximo orgullo, pero también con la máxima determinación, sin hacer promesas del otro mundo, porque somos la izquierda realista, la izquierda sensata, pero a la vez sensible. Y por eso animo a todas y a todos a participar el día 10 y animar a nuestros amigos, vecinos, compañeros a que participen el día 10, porque España se merece un gobierno encabezado por Pedro Sánchez, porque España se merece un gobierno del que formen parte personas con la trayectoria, con el empuje, con la valentía de Lola Delgado. Por eso os animo a participar el día 10 de noviembre y por eso os dejo en una magnífica compañía, una gran mujer, aparte de lo que he dicho ya, encima de todo, valiente. Gracias, Lola, y con ella os dejo. Muchísimas gracias, José Manuel. Queridas amigas y queridos amigos, y me vais a permitir que lea estas palabras, pues porque estoy muy emocionada. Y estos días han sido unos días muy intensos, de mucha emoción. Han sido unos días de una gran responsabilidad y aquí en este parque de la Segunda República, muy cerquita del centro cívico de José Saramago, que fue además un gran amigo mío, al que quiero muchísimo y le seguiré queriendo siempre, vamos a rendir homenaje a unos republicanos leganeses que huyeron de la represión franquista y que fueron encarcelados en un campo de concentración. Y es un campo
de los que llamaban de primera categoría, porque eran de exterminio. Era un campo donde se asesinaba y acababa con los represaliados, con los ingresados, haciéndoles trabajar hasta la muerte. Tenían calculado hasta los tiempos que necesitaban para morir y acabar con ellos. Con esto os puedo hacer una idea de los horrores que solamente ellos vivieron. El número de compatriotas que estuvieron recluidos en campos de concentración nazi, de los que hay constancia documental, fue de 9.328. En Mauthausen, 7.532. Y murieron allí 4.816. Fueron hombres valerosos, fueron hombres demócratas, fueron hombres que lucharon por la libertad, que lucharon por la democracia, que lucharon aquí en España frente a un golpe de Estado, que después pasaron allá fuera de las fronteras a seguir luchando por esa libertad, por esa democracia, por los derechos de los hombres y mujeres, y se encontraron nuevamente con el nazismo, se encontraron con el totalitarismo, pero es que además se encontraron con el abandono de España, porque Franco fue cómplice del final de estos hombres, porque hubo un momento en el que se le preguntó al régimen franquista: ¿qué hacemos con ellos? Y dijeron: son apátridas, y fueron condenados a la muerte. Hubo un encuentro en 1940 entre Ramón Serrano Suñer, cuñado y ministro de la Gobernación de Franco, y se reunió con las máximas autoridades del nazismo. El mismo día de su marcha de Berlín salió una orden desde la Oficina de Seguridad del Tercer Reich a todas las oficinas de la Gestapo en Europa, para que los españoles que estaban en campos de prisioneros de guerra fueran trasladados a Mauthausen. Este campo, como os he dicho, estaba en ese tercer nivel de exterminio. Esto significa que los españoles que ingresaron allí tenían que ser exterminados. Franco, como os decía, no fue un observador pasivo de lo que sucedía en los campos de concentración, sino que fue quien dio la orden para que el régimen nazi terminase con la vida de los compatriotas nuestros, de nuestros soldados. Y es que los presos republicanos españoles, en lugar de recibir el triángulo rojo de prisioneros políticos, recibieron el triángulo azul, que les distinguía como apátridas. Eran apátridas, abandonados por su patria. Llevaban una S que les distinguía como Spanier. Y el campo de Mauthausen fue conocido como el campo de los españoles, porque en su inmensa mayoría eran españoles. Y allí dentro había un sentimiento de solidaridad. Daba igual el origen o la procedencia, el territorio de donde vinieran. Daba igual si eran anarquistas, socialistas, si eran simplemente luchadores por la libertad. Se ayudaron y crearon un sentimiento de solidaridad que se extendió a otros prisioneros del campo de Mauthausen. Y tenemos que sentirnos orgullosos de esos españoles republicanos. Ellos llevaron la esencia y el ADN nuestro, la esencia y el ADN también de los socialistas. En ese campo de Mauthausen permanecieron los leganeses a los que hoy rendimos homenaje. Antonio Gallego Fernández, que permaneció 4 años hasta su liberación, Mariano Antonio Pérez Maroto, que tras ser deportado en 1941 encontraría la muerte un año después, y Gregorio Luzón Pérez, fallecido también tras pasar 4 años en ese campo de exterminio. A ellos, a los protagonistas anónimos de nuestra historia, pero con nombres y apellidos, a nuestros compatriotas, queremos
rendir homenaje hoy, aquí y ahora en Leganés. Como también lo hará el Ayuntamiento de Leganés en los próximos días, colocando una placa en la fachada de los domicilios donde nacieron y donde vivieron. ¡Qué orgullo tan grande! A semejanza de otros países europeos, y nosotros ya estamos en ese grupo de países demócratas que miran a su historia y miran a su pasado con la dignidad del presente democrático. Pues os decía que a semejanza de otros países europeos y poniéndose al día tras años de desmemoria, desde el Gobierno hemos venido honrando la memoria de estos españoles, reconociendo que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y de lucha por la democracia y por la libertad. Por primera vez, de forma institucional, el Estado español ha conmemorado la liberación del campo de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 y fuimos allí a rendir homenaje a nuestros compatriotas republicanos que lucharon por la libertad que hoy gozamos, de la que hoy gozamos. Por eso tenemos hoy una de las mejores constituciones del mundo. Nuestra Constitución del 78 se debe a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad, que dieron su libertad por la vida y por la democracia, que marcharon al exilio y que fueron represaliados. En este año 2019 hemos estado conmemorando a lo largo y ancho del mundo el 80 aniversario del final de la Guerra Civil y del exilio republicano, con el objetivo de acordarnos de los miles de españoles que defendieron con su vida la democracia y la libertad, también para reparar su honor, para reparar el honor y el recuerdo de sus familias, de esas familias que han permanecido silenciadas durante demasiados años. El pasado jueves, España dio una lección de democracia. Especialmente dio una lección de democracia al mundo. El Estado democrático de España, los hijos y los nietos de la transición, los nietos y bisnietos de la guerra civil, mandamos un mensaje inequívoco de concordia para las víctimas del franquismo, para las víctimas del fascismo. Y lo hicimos y lo estamos haciendo con paz, con piedad y perdón, como pidió el presidente democrático de la República, Manuel Azaña, que sufrió el golpe de Estado que provocaría una cruenta y terrible guerra civil. Y decía paz para cerrar heridas, piedad para todas las víctimas y perdón, pero sin olvido y con mucha memoria, con la memoria que vamos a seguir manteniendo. Y es verdad que para mantener esa memoria tenemos que vencer, y ahora me vais a permitir que lo diga, a la abstención. Tenemos que vencer a la abstención y tenemos que ganar el futuro para la memoria democrática. Así que muchas gracias.
tan bonito.